profe, ¿sí va a subir las clases a YouTube? Pues es que quedamos que íbamos a consensar eso, ¿no? Si están de acuerdo que se haga. Podemos Yo hacer sí, una profesor. encuesta en Google, profe. ¿Mande? Yo también, profe. Podemos hacer una encuesta para que esté el consentimiento, pues, ya más formal, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, miren, quiero pensar que la mayoría quiere que se suban. Entonces, bueno, miren, ahorita somos 18, entonces, pues pongan en el chat, pongan si quieren o no quieren. Y pues es que el problema es que, pues aquí tiene que ser de forma unánime, ¿no? Si hay una persona que no quiera, pues ya sería cosa de que no se suban o, o pues que acepten, ¿no? Que pues la mayoría quiere y pues acceda. Entonces, pues ahí pónganle. Mientras, pues vamos a continuar. Bueno, voy a compartir mi pantalla y estábamos por acá haciendo los ejercicios. Bueno, de hecho nos quedamos en una definición de las sumas como áreas, para representar áreas. Este tema está mucho más arriba, ¿no? Pues estamos acá, aquí. Entonces, miren, vamos a explicar qué fue lo que yo les expliqué la clase pasada. Profe, Mande. el día domingo, bueno, el día de ayer estuve realizando casi los ejercicios del libro de lo que vimos la semana pasada y me salió una duda respecto al ejercicio número 15 de la sección del 11 al 20. Más que nada es porque me salió dos fórmulas, entonces quiero ver si ese problema se puede aplicar con ambas fórmulas, si no hay problema en dado caso de que usted lo ponga en el examen o no sé. A ver, ¿qué página es? Es la... Ay, Era el romano, creo. es el ejercicio 15 de la sección 1.1. Ah, de estos mismos. Sí, de esos mismos. Yo creo que eran estos. A ver, ¿cuál fue? El 15. Ajá. ¿Cómo lo pusiste? Lo puse como la sumatoria de -1 elevado a la k más 1 entre k. A ver. Lo pusiste como la sumatoria, ¿sí? De -1 Sí. elevado a la k más 1 entre k. O sea, todo ¿No? eso entre k. Sobre K. Ajá. Así. Y arriba sería 5 y k es igual a 1. Desde K igual a 1 hasta 5. Ajá. Bien. A ver, ahí vamos más, menos. Entonces, efectivamente, con esto sí está bien. De esta forma generamos los cambios de signo positivo, negativo, positivo, negativo. Y luego en el numerador, pues siempre va a ser un 1. Y en el denominador, pues es la secuencia de los enteros. Entonces está bien. Eso está bien.
sí es correcto. Entonces, ¿cuál era tu duda? ¿Me escuchas? ¿Sí me escuchan o no? Sí, profe. Sí, lo escuchamos, profe. ¿Cuál era tu duda, señorita? ¿Se salió? ¿No saben? Ahí sigue, pero ya no habla. ¿Tienes inhabilitado tu micrófono, hija? No, creo que se salió. Creo que se salió, ¿verdad? Problema de Ay, es internet. que se me va también. conmigo. Sí, ¿Ya me escuchas? sí, ya la escucho. Sí está bien así como lo hiciste. ¿Cuál era tu duda? Bueno, en la hoja de respuestas, porque lo chequé, viene otro resultado. Entonces, ¿Cómo, lo que quería cómo saber, viene? ¿Cómo viene? viene en la sumatoria es -1 elevado a la k entre k más 1. -1 elevado a la k Entre k más 1. entre k más 1. Obviamente, a ver, mira, si esto se puede hacer, pero para que esté bien, tiene que iniciar en 0. Tiene que iniciar en 0 y acabaría en 4. 5. No, dice que es en 5. En 4. Sí, porque mira, si k vale 0, sería -1 a la 0, pues es 1. Entre 1. ¿Sí? Que sería el 1. Luego, con k igual a 1, sería menos 1 sobre 2. Luego, con k igual a 3, con k igual a 3, perdón, con k igual a 2, sería más 1 sobre 3. Con k igual a 3, sería menos 1 al cubo, pues va a ser negativo y entonces sería así. Y luego con k igual a 4 sería menos 1 a la 4, pues sería positivo y entonces va a ser así. Pero para que lo puedas hacer así tienes que iniciar en 0 y acabar en 4. Así es cierto. ¿Cómo lo pone el libro? Como usted lo en el como en la segunda fórmula que le di. A ver, es que se escucha muy bajo, hija, más fuerte, por favor. La respuesta que está en el libro es la segunda respuesta que le di. Esta, Ajá. sí. Pero o sea, las dos formas están bien. La diferencia es que este inicia en 1, pero obviamente tiene que acabar en 5 y este final inicia en 0 y tiene que acabar en 4. ¿Sí? Pero estas dos son lo mismo. Ahora, ¿cuál es la correcta? La correcta es esta. ¿Por qué? Porque, o sea, como lo hiciste tú, porque recuerden que K es un número natural. Se supone que esos son números naturales, entonces los naturales inician en 1. Entonces lo correcto es esto. Esto no está mal, también está bien, pero este es mejor. ¿Ok? Sí. Bien. Bueno, pues vamos entonces a continuar. Estábamos acá arriba. Entonces, miren, la idea es esta. La idea de lo que comentamos es que vamos a tener un intervalo en X, aquí por ejemplo lo pone de A a B, y entonces lo vamos a dividir en n subintervalos, ¿sí? En n subintervalos, en n partes. Obviamente al dividir en n partes, pues me van a quedar n subintervalos. No está compartiendo. Ok.
Y entonces, de esa forma, vamos a iniciar el primer valor x0 en A, luego un x1, un x2, y así hasta llegar a la última, a la xn que va a ser B. Esto lo explicamos. ¿Sí se acuerdan, verdad? ¿Sí o no? Ahora, dentro de cada uno de esos subintervalos vamos a coger puntos muestrales o puntos de muestra, que puede ser el extremo superior, inferior o el punto medio del intervalo. Esos son los que se suelen escoger. Esos puntos muestrales, al evaluar la función en ellos, vamos a obtener la altura del rectángulo. Cada rectángulo tiene como base delta X, que viene siendo el intervalo de AB entre N. Eso ya lo habíamos platicado, ¿sí o no? ¿Sí? Y entonces, si yo sumo, si yo hago esta sumatoria, vean, desde K igual a 1 hasta N, de F evaluada en X y ésima muestral delta X. ¿Quién es la X muestral? Pues la X muestral va a ser el que yo voy a coger, ¿sí? Ya que puede ser el de la derecha, el de la izquierda o el del medio, de cada intervalo. Entonces, al hacer esa sumatoria, pues me va a quedar esto, dependiendo del valor de N. Acuérdense que estos puntos significan que son tantos como el valor, tantos que sean hasta el penúltimo valor, es decir, hasta el n-1, ¿sí? O sea, eso va a depender de él. Y eso lo podemos ver aquí. Esto fue lo que yo hice la clase pasada, el viernes. Yo tengo una función, aquí está la gráfica de la función, la curva. Obviamente tengo ese valor inicial de X, ese valor final de X, que es B, y el valor inicial, que es de A. Y entonces estos valores son las cotas inferior y superior, o límite superior e inferior. Ahora, recuérdase que siempre el área se hace considerando como cota el eje X. Es decir, entre la función, entre la curva de la función, el eje X y estos valores de A y de B, defino un área. Esto que está aquí sombreado, ¿verdad? Y yo quiero calcular esa área. Ahora, es un área que en términos generales está acotada, en este caso superiormente, porque pudiera ser que la función quede abajo. Y entonces va a ser lo mismo entre X y la función, pero ahora va a estar acá abajo. ¿Sí? Es lo mismo. Entonces, pues en esta situación el superior va a ser el eje X y el inferior va a ser la función. Entonces vean cómo es una área curva. Obviamente yo las áreas, pues lo que conozco de áreas son las formulitas que vi en la primaria, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ahora, voy a utilizar, ya lo vimos, el rectángulo, ¿sí? De tal manera que si yo saco las áreas de esos rectángulos, y de hecho vean cómo en esta fórmula, esto, ya lo dijimos, es el área del primer rectángulo, es decir, este. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Esto viene siendo el área de este rectángulo. Este término viene siendo el área de este rectángulo. Este viene siendo el área de este rectángulo. ¿Sí? Entonces, observen por qué son las áreas de los rectángulos. Bueno, porque yo sé que el área del rectángulo es base. ¿Quién es la base? Es B menos A sobre N, es decir, el ancho de cada subintervalo. ¿Sí? ¿Y quién es la función evaluada en la X y muestral?
Acuérdense que este es XY muestral, bueno, es XK, aquí está mal el libro, ¿eh? Este debe de ser X subíndice K. Si aquí le está poniendo K, aquí tiene que ser K. Ahí tiene un error el libro. Entonces, esto de aquí viene siendo las alturas. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Que es el valor de X que se coge, es decir, el X muestral evaluado en la función. Ahora, observen cómo en este caso los puntos muestrales son distintos. Es decir, en el primer rectángulo pareciera que el valor muestral es el punto medio. ¿Están de acuerdo o no? ¿Sí? Sí, profe. Tanto en el primero como en el segundo, el tercero, cuarto, quinto. Pareciera que del primero al quinto rectángulo, el valor muestral que está cogiendo es el punto medio. El punto medio de cada intervalo. Acuérdense que el intervalo viene siendo esto. ¿Sí se entiende o no? El que va de X0 a X1 y luego el otro es el que va de X1 a X2, de X2 a X3. ¿Sí estamos de acuerdo en eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Pero observen cómo en el sexto y séptimo rectángulos los puntos o valores muestrales que coge no son los puntos medios. Pareciera que en el último sí. Pareciera que en el último sí. Pero en el penúltimo, pues viene siendo un valor muestral que está a 3/4 partes a partir del inferior. ¿Sí están de acuerdo o no? ¿Verdad? ¿Sí o no? Pareciera que está a 3/4 partes o a lo mejor 4/5 partes. Está más para allá. ¿Sí? Ahora, generalmente lo que se hace cuando yo voy a calcular áreas, sumando áreas de rectángulos, aproximando, acuérdense que esto es una aproximación. ¿Por qué es una aproximación? Pues porque va a haber un error, ¿no? Por ejemplo, en el primer rectángulo pareciera que va a haber un faltante, porque si bien este pedacito sobra, falta este, y el faltante es mayor que el sobrante. En el segundo rectángulo pareciera que sobra. ¿Por qué? Porque esta parte, esta área, este pedazo de aquí, es mayor que lo que sobra. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Perdón, es mayor que lo que falta. Entonces, en este caso, podemos pensar que el área de este rectángulo es mayor, ¿verdad? No. Sí, es mayor. ¿Sí están de acuerdo? Que lo que viene siendo esto de aquí. ¿Sí se entiende? ¿Se lo puede volver a explicar? Sí, o sea, bien. Yo lo que saco, a ver, vamos a suponer que esa es la curva. Y entonces aquí tengo el X0 que ya sé que va a ser A. ¿Quién es A? El valor inicial del intervalo. Y voy a llegar hasta el último, que va a ser el enésimo. Y obviamente se va a hacer B. Entonces, vamos a suponer que 1, 2, 3, 4, 5. Yo divido en 5 partes. 5 rectángulos. ¿Sí? Estas son las bases. Ahora, yo voy a coger como punto muestral de este intervalo el punto medio, de este también el punto medio, de este también el punto medio. Y entonces, con este valor medio, la altura va a ser aquí. Y por lo tanto, dibujo ese rectángulo, ¿verdad? Este era el punto muestral del segundo intervalo. Evalúo la función, me da ese valor. Y entonces, ahí está ese rectángulo. ¿Se entiende o no? ¿Sí? Sí. Sí.
Para este era este. Para este no voy a coger el punto medio, voy a coger uno que esté 4/5 partes a partir del inicial, entonces va a ser este valor de la función, y entonces así me va a quedar el rectángulo. Y del último voy a coger el punto final, fíjense, el punto final va a ser el que me va a determinar la altura y me va a quedar así. Bien. Ahora, el área real bajo la curva, la voy a poner con color rojo, es este. Ese es el área real, ¿sí están de acuerdo, verdad? Sí. Bien, ahora, esa área va a ser igual. A ver, déjenme coger otro color. Vamos a agarrar el verde. Va a ser igual a esta más esta más esta más esta más esta de aquí. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Pero yo estoy aproximando por rectángulos. Entonces, lo que puedo yo observar del primer rectángulo es que va a ser mayor que el área real. ¿Se entiende o no? Sí. Y el segundo rectángulo casi va a ser igual al área real. ¿Por qué casi va a ser igual? Porque le falta este pedacito, pero le sobra este, y casi son iguales. ¿Sí o no? Sí. Ahora, de este rectángulo podemos decir que casi el área real es igual a la del rectángulo. Casi. De este rectángulo puedo darme cuenta que el área del rectángulo es mayor que la área real, que esta área real. ¿Sí o no? Sí. Y del último, ¿qué podemos concluir? Que es mayor al área real. Que va a ser mayor que el área real que quiero obtener allí. Entonces, yo elijo los valores muestrales. En este caso, yo elegí como valor muestral el final. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera elegido el inferior? Si yo hubiera elegido el inferior, entonces me hubiera quedado este rectángulo, ¿sí o no? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Y si hubiera elegido como valor muestral el punto medio, me hubiera quedado este. O sea que dependiendo del valor muestral, pues va a ser la altura. Va a ser la altura del rectángulo y obviamente va a haber, de esa forma puedo jugar con el error. Porque cuando sobra, es un error por sobrante, cuando falta, pues un error por faltante. En este caso, ¿qué puedo concluir? Que si yo utilizo como valor muestral el final, voy a tener un error por sobrante, ¿verdad? Le va a sobrar, ¿sí o no? Sí. Si es el Sí, profe. inferior, va a ser por faltante, y si es el punto medio, casi puedo decir que van a ser iguales. En ese caso, para tener una mejor aproximación, me conviene que sea el punto medio. ¿Sí o no? Sí. Entonces, ese valor muestral, lo que generalmente se hace es que se deja igual en todos, pero en ocasiones, pues yo puedo elegirlo de tal manera que me dé el área del rectángulo más aproximado. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es que el área la estoy aproximando. Acuérdense que este simbolito de aquí se llama aproximación, no es igual. La estoy aproximando mediante la sumatoria
de las áreas de los rectángulos cuyas bases son esto que, en este caso todas las bases miden lo mismo. Todas las bases, bueno, sí, todas las bases tienen la misma anchura, y recuerden que esa anchura va a ser el superior, el límite superior de donde yo quiero llegar, menos el límite inferior, que es de donde inicio, entre el número de rectángulos que voy a utilizar. Este es el tamaño de la partición, el número de rectángulos, el ancho de cada intervalo, y entonces esto viene siendo el área del iésimo rectángulo. Y entonces, si yo inicio desde el primero hasta el n, yo decido cuánto va a valer n, pues voy a aproximar el área. ¿Sí se entiende? Ahora, una cosa muy importante. Entre n sea más grande, la aproximación va a ser mejor. ¿Por qué? Porque los rectángulos, ¿qué pasa si n aumenta? Si n aumenta, va a haber más rectángulos y obviamente van a ser más delgaditos los rectángulos. Y al hacer más delgaditos, voy a obtener una mejor aproximación del área. ¿Sí? De tal manera, y esto lo vamos a ver más adelante, el límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando el número de particiones o el número de rectángulos tiende a infinito en esa sumatoria, bueno, lo voy a poner así, entonces en ese caso ya no va a ser aproximación, sino que ya va a ser el área real. Cuando el número de rectángulos tiende a infinito, y entonces sería así. Si el número de rectángulos tiende a infinito, entonces esta sumatoria se representa con la integral. La integral de a a b de la función. Pero esto se va a ver más adelante. ¿Sí? En la parte de arriba donde tiene la sumatoria, ¿qué es el signo que tiene antes del XY? Es que lo tapa como el reflejo de la luz. Es X subíndice I. No, pero antes de ese. La F de función, viejo. Es la F de función. Vale. F de. ¿Ok? Bien. Profe, una preguntita. ¿Qué oso? Para el valor muestra, como había mencionado, que hay puntos medios y que en uno agarré el 3/4. ¿Es necesario que en todas en todos los rectángulos sea el mismo valor muestra? O sea, todos Bueno, para cuestiones prácticas sí. Ok. Para cuestiones prácticas sí, pero obviamente tú puedes decidir, a ver, yo voy a coger el que está más cercano el que está a 3/4 partes o el que está a 1/4 parte, porque de esa forma el rectángulo se va a aproximar más al área. ¿Sí? Entonces, tú puedes jugar con ese valor muestral. Obviamente, pues tienes que analizar cada subintervalo. Y obviamente vas a obtener una mejor aproximación. La idea es esa, que con ese valor muestral obtengas el área más aproximada, o sea, tu rectángulo tenga un área más aproximada a esa parte que quieres aproximar. ¿Sí? Pero por cuestiones prácticas, pues se dice, no, pues, que sean los puntos medios o el que está a la derecha. ¿Sí? Eso se hace cuando tú lo quieres hacer, pues, un poco más rápido, ¿no? A fin de cuentas, sabes que va a ser aproximado el resultado. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Bien. Bueno, pues entonces, miren, aquí viene, fíjense cómo aquí, de hecho, dice aquí, para reafirmar lo que preguntaba su compañero, una forma práctica de 6, ¿quién es 6? Esta suma que les puse aquí, y de hecho, miren, fíjense cómo aquí ya le pone con el límite infinito. Con este límite infinito ya se cambió el signo de aproximación por el de igual. ¿Sí? No está compartiendo. Entonces, fíjense, cuando el número de rectángulos
tiende a infinito, ¿sí? Entonces, el área que vas a obtener con esta sumatoria va a ser igual al área bajo la curva. Cuando el número de rectángulos tiende a infinito. Cuando no tiende a infinito, no va a ser igual, va a ser una aproximación. A ver, miren, aquí está, si se fijan cómo aquí maneja ese símbolo que les dije, ¿verdad? De aproximación, es como una, no es un igual, ¿sí se alcanza a notar? Sí. Sí. De hecho, aquí el libro tiene un error. Este debe de ser aproximación, no debe de ser igual. Pero ya cuando el número de rectángulos tiende a infinito, entonces ahora sí ya tienes la certeza de que va a ser exactamente igual. ¿Por qué? Porque si n tiende a infinito, a ver, si n tiende a infinito, cada rectángulo, ¿qué ancho va a tener? A ver, según lo que vieron en cálculo diferencial. A ver, vamos a ponerlo así. El límite cuando n tiende a infinito de delta x viene siendo el límite cuando n tiende a infinito de b menos a sobre n. ¿Este límite cuánto va a valer? A ver, en cálculo diferencial, ¿vieron límites? Quiero, sale. ¿A qué va a ser igual esto? Como eso es si el infinito son particiones muy pequeñas y es prácticamente cero. Ok, va a ser casi cero, porque recuerden que la idea del límite es que no llega a ese valor, sino que se aproxima. Prácticamente significa que los rectángulos se van a convertir en líneas rectas, ¿verdad? Porque las líneas rectas no tienen ancho. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? Esto sería cero. Entonces, el hecho de que yo diga que el ancho de cada rectángulo tiende a cero, significa que estos rectángulos, al crecer, n se hacen delgaditos, pero cuando es infinito, prácticamente se convierten en ¿qué? En una línea recta, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí o no? Sí. Y entonces, bajo esas circunstancias, sucede una cosa muy importante. El valor muestral va a ser uno nada más. ¿Sí están de acuerdo, verdad? ¿Por qué? Pues porque no tiene ancho. Si no tiene ancho, pues nada más va a ser un punto. Entonces el punto muestral va a ser un solo valor. Ahora, si aplicamos los axiomas de la geometría, recordemos que el área es una porción de un plano. Y recuerden que una sucesión de rectas me definen un área. Por eso es que en esas circunstancias el área va a ser igual. Estoy obteniendo el área real bajo la curva. ¿Se entiende o no? Sí, profe. ¿Eh? Ahora, aquí lo que dice el libro y que pues viene a confirmar todo lo que les he comentado, e incluso pues, la pregunta que hacía, ¿cómo te llamas, joven? ¿Quién preguntó? Yo, Martín. Martín. ¿Con quién llevaste diferencial? ¿Perdón? ¿Con quién llevaste diferencial? Ah, creo que se llamaba María Luisa. María Luisa, ok. Yo creo que es que como que se me hacía conocida tu voz, yo creo que habías tomado conmigo. Pero bueno, No, ok. no creo. Entonces fíjense cómo el libro, por cuestiones prácticas, recomienda que sea el de la derecha. ¿Sí? Aquí está lo que yo les decía. Por cuestiones prácticas, puede ser el de la derecha, el de la izquierda o el punto medio. Sí, que sea el mismo en todos los rectángulos.
aquí recomienda que sea el de la derecha. ¿Por qué el de la derecha? Porque la misma formulita al hacer la partición me lo da. Si fuera el punto medio tendré que sacarlo y obviamente me voy a tardar. Entonces a mí me conviene pues hacer esto lo más rápido posible, ¿no? O sea, a fin de cuentas, la idea de estos ejercicios es ver que yo aproximo el área mediante rectángulos. Esa es la idea principal, ¿no? Entonces, por eso es que recomienda que sea con el de la derecha. Bien. Entonces, pues vamos a empezar. Pues agárrense uno de aquí del 35 al 40. Sale. 37. 37. Oigo. Sí. Bien. Fíjense, vamos a ver qué dice el enunciado del ejercicio. Usa 7 y el teorema 1.1.2 para encontrar el área bajo la gráfica de la función dada en el intervalo indicado. A ver, pero el problema es que no indica cuánto debe de ser el valor de n. No indica. A ver, déjenme ver. No indica. Bueno, miren, entonces ya estoy viendo por dónde va el libro. Les explico. Esta suma de aquí, se le conoce como suma de Riemann. Y por ejemplo, ya esta sería una suma de Riemann infinita. Y cuando hablamos de una suma de Riemann infinita, prácticamente es la integral definida. Esto va, más adelante vamos a ver que se conoce como integral definida. Lo que estamos aquí viendo es que Riemann, que fue un matemático alemán que vivió en el siglo XIX, y que fue pues un gran matemático, de hecho fue el alumno predilecto de Gauss. Dentro de las contribuciones que dejó se encuentra precisamente esta definición de la integral. De hecho, esta definición pues es la definición formal de la integral, aunque Riemann le dio esa forma, ¿no? Le dio esa forma. Porque aquí hay que decir que el concepto de integral, pues incluso el primer matemático que aplicó el concepto de integral no fue ni Newton ni fue ni Leibniz, fue Arquímedes. Se dice que fue Arquímedes y de hecho no propiamente la integral, sino que utilizó una herramienta parecida a la integral, algo así como una definición primitiva de la integral que usó precisamente para determinar el área del círculo. Por eso es que Arquímedes es uno de los más grandes matemáticos de toda la historia, uno de los 3 más grandes. Curiosamente, Riemann fue alumno del tercer y último más grande matemático de toda la historia. Si me preguntan quiénes son los 3, pues es Arquímedes, Newton y Gauss. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a hacer estas sumas de Riemann, así se le llama. Sumas de Riemann para aproximar el área. Y si se fijan, no me está diciendo cuántos rectángulos utilice. Lo va a dejar variable, que yo decida cuántos. Entonces, fíjense cómo va a ser el asunto. Entonces, vamos a aplicar sumas de Riemann. Y si recuerdan, a ver el ejercicio, díctenmelo por favor, a ver, ¿cómo es f de x? Igual a x cuadrada más 2x, coma, abro corchete,
1,2 corchete. Ok, bien. Bueno, pues vamos a hacerlo de forma completa. ¿A qué me refiero de forma completa? Tenemos que hacer la gráfica. A ver, vamos a tratarlo de hacer lo más cuidadoso posible. Fíjense cómo es en el intervalo de 1 a 2. Por lo tanto, a ver, fíjense cómo este es, le voy a dejar el valor de 1 y este el valor de 2. Muy bien. Entonces, si x vale 1, ¿cuánto vale la función? 3, ¿verdad? Sí, Fíjense cómo estoy cambiando la escala, es decir, la escala en y es más pequeñita que la escala en x. ¿Por qué? Porque este polinomio crece muy rápido. ¿Se entiende o no? sí, En 1 me da 3 Sí, pero y en 2 me da 8. ¿Están de acuerdo, no? ¿No? Sí. Sí, me da 8. Entonces fíjense cómo crece muy rápido. Por eso tuve que hacer la escala más diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por acá va a quedar. ¿Sí están de acuerdo o no? sí, profe. Sí. Ok. Entonces, ahí está. Es la función de 1 a 2. Y yo lo que quiero hacer es encontrar esta área. Bueno, aquí como que me pasé de lanza, ¿no? No oigo. No oigo. Poquito a poquito, profe. O sea que sí soy medio manchadito, ¿no? ¿Cómo ven al joven? No es cierto, profe, no se crea. Bueno, muy bien. Yo quiero calcular esta área, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque es el área determinada entre la curva y el eje X. ¿Sí se entiende? Lo voy a poner con otro color. sí, Yo quiero calcular esta área. Bien. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer? Bueno, pues tengo que hacer una partición, pero ya dijimos que n va a ser cualquier valor, entonces le voy a llamar n. Esto quiere decir que tengo que sacar el delta x. Recuerden que delta x es b menos a sobre n, o sea, 2 menos 1 entre n. Y esto me da 1 sobre n. Ese es el ancho de cada rectángulo, el tamaño de cada partición. ¿Se entiende? sí, Bien, ahora voy a sacar los extremos. Vamos a ponerle ancho de la partición. ¿Quién es el ancho de partición? Ancho de rectángulo. Ahora lo que voy a hacer es obtener los extremos de los rectángulos. Extremos de los rectángulos. ¿Y quiénes son los extremos de los rectángulos? El x0, x1, x2, x3, hasta xn. ¿Sí o no? Ahora, yo sé que x0 es el valor inicial. ¿Sí? Es el valor inicial. Entonces, ¿quién va a ser x1? Pues va a ser x0 más delta x. O sea, 1 más 1 sobre n. ¿Quién va a ser x2? Pues va a ser x1 más delta x. ¿Sí están de acuerdo, verdad? sí, Que viene siendo x0 más 2 delta x. Y ya habíamos sacado esta formulita antes.
Entonces esto quiere decir que va a ser 1 más 2 sobre n. X3 va a ser X0 más 3 delta X, o sea, 1 más 3 sobre n. Y luego el último, pues va a ser xn menos 1 más n menos 1, perdón, miento, va a ser x0, ¿sí están de acuerdo? Aquí está la fórmula genérica. La voy a poner así, la fórmula genérica. Obviamente estaba bien. Bueno, la voy a poner. Xn menos 1 más delta X. Pero esto viene siendo lo mismo que X0 más n delta X. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. Y entonces esto viene siendo 1 más n por 1 sobre n, y eso me da el 2, que viene siendo el último valor. ¿Se entiende? Sí, profe. Ok, ahora, el área va a ser aproximadamente igual a la sumatoria desde k igual a 1 hasta n de la función evaluada en la x iésima muestral por delta x. Bien. Ahora una cosa importante. Aquí a lo mejor me está faltando algo. ¿Y qué me está faltando algo? Me está faltando la x iésima. La x iésima no hay ningún problema. La voy a sacar con esta misma fórmula. O sea que va a ser x iésima más y delta x. ¿Sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, ahora aquí estoy cometiendo un pequeño error. En la sumatoria yo puse como variable la k y aquí la puse como i. Si le puse aquí i, aquí tiene que ser i. Pero puede ser i, k, lo que sea, ¿sí o no? Sí. Yo les recomiendo que utilicen i. Bien, entonces, esta sumatoria va a ser sumatoria desde i igual a 1 hasta n de la función evaluada en la x iésima asterisco, o sea que va a ser así. Por delta x. ¿Sí se entiende eso? La x iésima es esto, ¿sí o no? ¿Sí? Sí. Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Le voy a poner, bueno, voy a continuar acá porque ya no me va a caber. Sumatoria. Esto, hago lo que siempre he hecho en las funciones. Esto lo evalúo en la función, ¿sí están de acuerdo? Sí. O sea que va a ser x iésima más y delta x al cuadrado más 2 por x iésima más y delta x. Y luego aquí le vamos a poner desde i igual a 1 hasta n. Y obviamente paréntesis. ¿Sí se entiende lo que estamos haciendo? Sí, profe. Sí. Bueno, pues ¿qué Creo creen? que ya me perdí un poco. A ver, O sea, ese delta es lo que sustituyó fue la función, ¿no? Ahí dentro del... O sea, sustituyó en la función original los valores de xy más y delta x. sí, o sea, la x iésima es esta. Ok. Entonces, yo voy a evaluar la función en esa x iésima. Aquí está. Entonces, luego lo evalúo acá, por eso es x cuadrada, pero ¿cuánto vale x? Vale esto. Va a estar al cuadrado. Más 2 veces la x, pero la x, ¿quién es? Es esta. Ah, ok, profe. Gracias. ¿Sí? Bueno. Y luego, ¿qué me falta? Me falta por delta x. Vamos a poner aquí por delta x. ¿Pero qué creen? Que ya se acabó la clase. Vamos a dejarle hasta aquí, ¿no? Mañana continuamos. Sí, profe, está bien. Sí, profe. ¿Sí la anotaron? Sí. Sí. Voy, permítame, ya que se acabó. Anótenla para que mañana
continuemos aquí, o sea, ya mañana lo que voy a hacer es partir de aquí. Profe, Vayan viendo qué duda hay. ¿Qué pasó? 14 dijeron en el chat que sí querían. Ya más faltan los demás que no pusieron nada. Ok, bueno, pues entonces empezamos esta semana a subir los vídeos. ¿Ya lo notaron? Sí. Sí, profe. Ya, profe, yo ya. Vamos a dejarle aquí, continuamos mañana. Que pasen buena tarde. Gracias, profe. Igual Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Nos vemos mañana, profe. Sí, nos vemos, que estén bien. Gracias. Buena tardecita. Igualmente.